Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Noticias Económica en el País. En esta oportunidad quiero contarles que hay una gran polémica en las calles del país que nos azota con información y rumores importantes que hay un proceso de modificación y actualización de las políticas arancelarias en Colombia. Para que podamos profundizar más en esto y darle un contexto mejor a los colombianos, quiero darle paso a mi compañero Carlos Sandoval, que es el corresponsal que está en este momento en las instalaciones de la DIAN, con uno de los invitados que tenemos en esta mañana. Carlos, por favor, adelante, cuéntanos dónde estás y con quién. Hola, ¿qué tal, Carlos? Televidentes, buenas tardes. Hoy me encuentro desde las oficinas de la DIAN en Bogotá. Estoy con la doctora Erika Ponte, quien es la directora de aduanas acá en Colombia. Y pues nada, te quería comentar un poco sobre qué es la DIAN, o sea, a qué se refieren esas siglas. Entonces, la DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que tiene como objetivo garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. Bueno, sin más preámbulos sobre pues el tema de esta entidad, quisiera que pasáramos con la doctora Erika Ponte a que nos cuente un poco sobre unos rumores que han habido acá últimamente en Colombia, que tienen al que muchos empresarios le tienen pues miedo, y es sobre los rumores a la actualización en los aranceles en Colombia. Entonces cuéntanos, doctora Erika Ponte, bienvenida. Bueno, buenas tardes, Carlos y televidentes, gracias por la invitación. Primero, antes que todo, quisiera aclarar que pues estos rumores nada puede ser cierto hasta que salga un decreto, pero sin embargo quiero hacer énfasis de que hablamos con un arancel de aduanas que de pronto muchas personas no tienen conocimiento. Entonces, cuando hablamos de un arancel de aduanas, lo debemos entender como el porcentaje que las personas, los empresarios o alguien que realiza una exportación paga al momento en su mercancía. Todos los impuestos acá en Colombia de las importaciones son totalmente específicos y se tasan sobre el peso bruto de las mercancías. Esto que incluye los empaques, las cajas y así. Hay que tener en cuenta que este arancel viene o se determina de acuerdo a la subpartida y partida arancelaria de los productos. Saben, esto es un código que viene de la nomenclatura arancelaria de Bruselas, y aquí quisiera entrar un poco de la historia de cómo se ha venido desarrollando este arancel en Colombia y cómo pues desde mi puesto de como encargada de la DIAN creo que no se ha manejado de la forma más adecuada. De pronto los televidentes se preguntarán por qué. La nomenclatura arancelaria de Bruselas, que es el código que de subpartida y partida arancelaria, se crea en Europa en 1930, pero no es hasta 19 años después que llega a Colombia. O sea, tenemos un retraso en Colombia de aproximadamente 20 años donde no tenemos ninguna exportación e importación vigilada como tal. Es hasta 1950 donde se empiezan a aplicar esta nomenclatura. ¿Y desde qué año se crea la DIAN? Que somos los encargados de vigilar todo el tema de exportación e importaciones acá en Colombia. Solo se crea hasta 1933. Y a pesar de los rumores, de lo que dice la gente, de que hemos cambiado mucho, solo han habido 3 decretos en todo el tiempo que la DIAN ha sido creada, que es 1999, 2016. Y la más cercana, y es la que de verdad nos debe importar a todas las personas que realizamos exportaciones, es la de 2019, que es el decreto 1165. En este que se modificó, Carlos, en esta se modifica principalmente los registros aduaneros y los trámites aduaneros. Doctora, perdón, la interrumpo en este punto. Entiendo entonces que aquí manejamos 3 tipos de aranceles. Está el ad valorem, que se calcula como un porcentaje del valor, como porcentaje del valor de la importación. El específico, que se calcula pues una determinada cantidad de unidades, ¿sí? Hablando en dinero, en precio. Y está el mixto, que básicamente utiliza los dos. En estas modificaciones que hemos tenido recientemente, y que entiendo hay 2 seguidas recientemente, ¿se modifican puntualmente algunos de esos tipos de aranceles o es una modificación general que afecta a todo?
Carlos, pues es una modificación general que afecta a todos, porque como tú lo dijiste, estos tres tipos de aranceles son importantes. No podemos hacer una modificación de uno sin modificar lo otro. Es una modificación general la que se hizo. O sea que a gran escala, básicamente decimos que una actualización tiene una gran repercusión en el sector económico. Pues quiero contarle, doctora Erika, discúlpeme que la deje ahí porque estamos cortos de tiempo. Quiero contarle que con nosotros también nos está acompañando, con nosotros está el senador Juan Sebastián Barbosa, representante del Partido Conservador, que básicamente va a exponer algunas de las ideas o de los rumores que están en el país respecto a la modificación. Senador, bienvenido, buenos días. Carlos, muchas gracias por la bienvenida, gracias por la invitación a este espacio y un Senador, saludo a todos. Cuéntenos un poquito acerca de esos rumores, cuál es el miedo o básicamente en qué repercute esas modificaciones que hacen a las partidas arancelarias en el país. Bueno, hay bastantes repercusiones a nivel nacional e internacional para todos los países que estamos participando de ese ecosistema de importaciones y exportaciones mediante la Organización Mundial de las Aduanas, que pues establecen unas estructuras y que considero yo, como lo decía la doctora Erika, sí, no se han hecho modificaciones últimamente, sino hasta el 2019, pero saliendo de una pandemia no considero viable en este momento establecer o presentar una nueva reforma a esta estructura de la aduana, de las aduanas. Entonces te comento una cosa muy importante. Hay algo que tenemos que definir, es que si intentamos modificar ese plan de los aranceles, pues realmente va a tener efectos jurídicos para diferentes procesos de importación y bueno, al igual que económicos. Entonces, en la estructura del arancel del sistema armonizado que encontramos en la DIAN y que es acogido por miembros de la OMC y de la Organización Mundial de Aduanas, en la que se establece de forma general, desprendiendo la estructura de la nomenclatura, entonces encontramos las secciones. De estas secciones podemos encontrar agrupadas diferentes mercancías que se pueden relacionar, y de allí se desprenden una subdivisión que son los capítulos, en el que también se encuentran otra agrupación y ciertas mercancías que vienen enmarcadas por la anterior sección. Y al final podemos encontrar más específicamente las partidas e identificar aún más allá un producto o un servicio con subpartidas. Todo esto en camino a que pues, le quede un poco más fácil el trabajo a las personas que están haciendo importaciones o están vendiéndonos a nosotros. Y también de igual manera nosotros participando con nuestras exportaciones. También encontramos las notas legales, que eso es otro apartado y es para las secciones y los capítulos. Podemos encontrar notas excluyentes, notas definitorias, notas clasificatorias. Por ejemplo, estas notas clasificatorias son las que dan las normas y pautas para clasificar mercancías con características específicas. Notas restrictivas también restringen el alcance del contenido de la mercancía de una partida, y también existen otro tipo de notas, pues que también no quiero alargarme, pero bien, a pesar entendiendo si las cosas creo que van a ser, si hay lugar a una modificación por la estructura que usted explica, van a ser una modificación que puede impactar negativamente al importador colombiano. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. O sea, créeme que directamente está impactando el tema del comercio internacional y de las negociaciones que tengamos con otros países. Pero aún más allá, si nosotros queremos ser partícipes de la famosa inversión extranjera. Entonces, creería yo que no es viable ahorita pensar en una reforma. Bien, doctora Erika, ¿qué tiene para decirnos al respecto? Nosotros desde la DIAN tenemos en cuenta todo lo que acabó de decir el senador Carlos. Sin embargo, como dije al principio, no nos podemos anticipar hasta que nos salga un decreto. Todo esto son rumores. Por parte de la DIAN
No podemos decir si se va a realizar un cambio o no. Entiendo. Ok, perfecto. Entonces, así las cosas, y porque ya estamos cortos de tiempo, realmente entiendo que la conclusión es que efectivamente no hay una modificación de forma en un futuro cercano. Entiendo por parte de la vocera de la DIAN que no va a haber no hay un borrador o que vaya a afectar directamente a los importadores. Entonces, senador, creo que podemos estar tranquilos. Sin embargo, sí me gustaría hablar un poco acerca de un sondeo que se hizo con las empresas privadas más importantes del país, donde básicamente se notan beneficiadas por la costumbre o de pronto la tradición con la que ejercen estas partidas arancelarias. Entiendo que es una forma que utiliza el país para proteger la producción nacional y para protegerse de los productos del extranjero, líbrenos, obviamente, de los diferentes acuerdos comerciales que tenemos regionales y del otro lado del mundo. Como beneficio de las partidas podemos estar controlados, pero ¿qué tanto? Y es una pregunta que me gustaría hacerle a toda la audiencia, a todos los colombianos, ¿qué tanto nos afectaría de pronto una variación porcentual para el producto importado si es superior a lo que normalmente se está pagando? ¿Esto qué generaría, doctora, para terminar? Si hay un incremento de pronto en los impuestos de importación, ¿se beneficia el exportador, el importador, o en ese orden de ideas no generaría esto de alguna forma un mayor recaudo para las arcas públicas? Obviamente para la inversión. Claramente pues tendría una afectación entre todos. También tenemos que tener en cuenta que pues debido a la pandemia y la economía, de pronto algunas empresas van a disminuir sus importaciones y nosotros ponemos un arancel más alto. Sin embargo, todo esto se está hablando. Desde la DIAN tenemos en cuenta todo lo que dicen los empresarios, los senadores, y escuchamos a la gente. Queremos recalcar que no vamos a poner un arancel ni vamos a hacer un cambio simplemente por recolectar más impuestos. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Como siempre es un placer estar en este espacio para los colombianos y quiero dejar la voz de tranquilidad de que por ahora no hay ningún cambio significativo. Podemos seguir con nuestras actividades comerciales ordinarias y esto es todo por hoy. Una feliz noche para todos.